Bienvenidos a Será Viral. Oigan, ¿qué les parece la polémica que se ha armado por la prohibición de los corridos bélicos? ¿Vio lo que sucedió el fin de semana en la feria de Texcoco en el Estado de México, donde el público prácticamente destruyó el escenario donde se presentaba el cantante de regional mexicano Luis R. Conríquez? Bueno, pues así reaccionaron cuando les dijo que no cantarían narcocorridos porque justo en ese municipio pues están prohibidos. Híjole, ¿qué tal? Bueno, pues hubo personas detenidas, hubo personas lesionadas y esto pues ha generado un gran debate porque ya empezó toda una regulación al respecto. Bueno, para analizar todo esto, hoy en Será Viral nos acompaña el investigador y escritor José Luis Montenegro, autor de los libros Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal y también del libro Los Chapitos, Radiografía Criminal de los Herederos del Cártel de Sinaloa. José Luis, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También platicaremos con Ray Alanís, él es compositor, cantante también de corridos bélicos y de regional mexicano en general, vocalista del grupo Poseído. Ray, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial. Gracias, pues vamos a entrarle como tal. ¿Qué les parece este asunto? Generó todo un debate, el video le está dando la vuelta al mundo. Si me lo permites, vamos contigo, José Luis. ¿Qué piensas como tal de lo que pasó en Texcoco? Me parece lamentable que una situación de un concierto haya acabado en una trifulca con agresiones tanto a hombres como mujeres, inclusive niños que iban con sus respectivos padres. Me parece que la libertad de expresión permite diferentes formas de transmitir un mensaje y en ellos está enmarcado el tema de los narcocorridos, que aunque a algunos como a un servidor no le gusten, pues es parte ya de la cultura popular mexicana. Veo también que se han desatado una gran demanda por parte de la ciudadanía, sobre todo en regiones como el Estado de México, la Ciudad de México, donde se han convertido prácticamente el epicentro de estos conciertos, de este subgénero del corrido. Bien, Ray Alanís, desde tu punto de música como cantante, tú que estás en los escenarios, que convives con la gente, ¿qué piensas de lo que vimos en este video? Pues yo creo que es algo muy injusto también, porque realmente con la música lo que estamos haciendo nosotros es narrar historias. Narrar historias se podría decir que se convierten en música, cuando realmente nosotros nomás somos una voz del pueblo, somos una voz de lo que sucede, somos una voz que dice lo que realmente está pasando, como cual noticias, ¿verdad? Pero se quedan un poquito más en historia para más rato por lo mismo de que se vuelve música. Se me hace muy injusto que también la gente, por creerse que pagan un boleto eh, con mucho derecho para haber destruido todo lo que le pasó al compañero de cantante Luis R. Conríquez. La mera verdad, se me hace muy injusto que ciertos ya estados estén poniendo esta ley como prohibición con algo que la música realmente no daña. O sea, lo que daña es pues la educación desde la casa. Bien, Ray, a ver, vamos a ir punto por punto. Uno de los argumentos es que se hace apología de los delincuentes, del crimen organizado y demás, y que esto podría convertirse en algo aspiracional. ¿Qué piensas de esto, José Luis? ¿Realmente puede ser uno de los motivos que genere que los jóvenes estén buscando sumarse a las filas del narcotráfico y demás, o solo es un pretexto de las autoridades? Pues sí puede ser un gran pretexto de los jóvenes para incursionar en el ámbito del AMPA, de la delincuencia organizada, al creer que cantantes como Peso Pluma, Luis R. Conríquez, Fuerza Régida, Enigma Norteño propaguen en sus letras que al tener arsenal de alto impacto, de tener mucho dinero y tener acceso a diferentes mujeres o a la compra de pelinos, ¿no? O casas de lujo, pues ellos puedan enlistarse a las filas del crimen organizado.
Ojo, eso no está garantizando que al ingresar los jóvenes a ese mundo, pues te engolosinen o lleguen a puestos de liderazgo como un Joaquín El Chapo Guzmán o Ismael Mayo Zambada. Si bien es parte, insisto, de esta subcultura que incita a los jóvenes, también están por otro lado las composiciones relacionadas con el reggaetón, donde se normaliza también el golpear a mujeres, el sobajarlas, el inclusive cometer actos como violación o lacerarlas, que también están inscritos en esta clase de violencia explícita en las letras o composiciones musicales. Es decir, creo que todas estas ramificaciones de los subgéneros del corrido o de la música urbana sí tienen tintes que provocan un mensaje dirigido a la población. Por otra parte, que ellos estén incitados o manipulados o corrompidos por estas letras, pues habría que hacer un estudio más definido para saber si esos jóvenes simplemente cantan para saciar ese gusto o morbo por los narcocorridos, o si están de esos tantos enlistados o con interés de pertenecer al crimen organizado. Bien, ¿tú qué piensas de esto, Ray? Te lo pregunto porque tú convives con la gente a la que le gusta esta música, con los, las personas protagonistas de estas historias. Quizás muchos de ellos podrían ser hasta quienes les contratan a ustedes. ¿Qué piensas de esto en general, Ray? Bueno, eso ha sucedido de por vida, o sea, no es de ahorita, no es de ayer, ni de antier, ni de esta última generación. Eso ha sucedido por muchos, muchos años. Obviamente sabemos que es una derrama económica el cual deja mucha ganancia, no solamente para la música, sino pues para un restaurante, para un albañil que construye casas, hasta los cementerios realmente que en Culiacán están hechos como muy grandes. Es cierto, hay mucha derrama económica respecto a toda la gente pues, que se dedica a eso. Ya, como te digo, ya si alguien quiere simular lo que dicen las canciones, pues es como cuando cantas una canción de Paquita, la del barrio. O sea, realmente puedes decir, me estás oyendo, ¿verdad? Y no por eso vas a ser tú como Paquita, la del barrio. Simplemente pues estás sacando pues, la energía que traes guardada con lo que estás cantando. Al menos nosotros que estamos cantando o que de repente escribimos canciones que nos piden, tratamos de narrar una historia lo más apegado a lo que nos platican. Hay corridos realmente que no dicen absolutamente nada, pero como la música es brava ya desde que empieza, ya son tonos, son cosas muy diferentes. Lo escuchan el ritmo y no, ese es un narcocorrido, esa es una canción que trae apología a la delincuencia, y realmente no todo es así. Bien, Ray. José Luis, vamos, si me lo permiten, vamos a ver lo que les decía del gobernador de Michoacán, que derivado de lo que pasó en el Estado de México, rápido reaccionan en Michoacán, dice que a partir del miércoles va a quedar prohibidísimo, va a firmar un decreto, dio toda una explicación. Esto fue lo que dijo, miren. Tenemos que serenar a Michoacán. Antes en Michoacán se premiaba en el Congreso del Estado a los que componían, cantaban corridos de narcotraficantes. Llegó a ocurrir, ustedes lo saben. Aquí en Casa Michoacán había fiestas, bailones con grupos de narcocorridos. Con firmeza se los digo, el miércoles firmaré el decreto y todo espectáculo público que haga apología del delito, de la violencia, será cancelado. Y sí estará prohibido. ¿Cómo ven esto? Ray, voy contigo de nuevo brevemente. ¿Qué piensas? ¿Realmente les están echando la culpa a ustedes de lo que está pasando en términos de delincuencia, de narcotráfico? ¿Realmente los jóvenes sí pueden enfilarse hacia esos rumbos de trabajo ilegal? ¿Qué piensas de lo que están tomando como medidas los gobernadores como el de Michoacán? No, realmente es estar demasiado equivocado en pensar que con la música vas a calmar un estado, vas a calmar todo lo que está pasando por ejemplo, en el estado de Michoacán, que es uno de los estados más violentos de todo México. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque pues también
mucha de la gente que se dedica a eso y que son muy fuertes en ese ramo, a veces no contratan ni a grupos de los cuales tocamos y cantamos canciones de ese género. Contratan hace poco que se vino una ola de que Gerardo Ortiz habló sobre Alejandro Fernández, el Potrillo. Se formó una polémica muy grande y no solamente ha pasado con él, ha pasado por toda la vida desde los tiempos de Pablo Escobar y toda esa clase de gente que empezó con todo ese movimiento, pues ya se podría decir más masivo. Bien, ¿qué piensas de esto, José Luis? ¿Qué tanto abonan las medidas como lo que está anunciando el gobernador de Michoacán? Históricamente el prohibicionismo lo único que hace es aumentar el consumo. Lo vimos en algún momento en la era del prohibicionismo del propio alcohol, la lucha de las drogas de Richard Nixon de los 50, es decir, aumenta el consumo de este tipo de factores. El hecho de que se prohíban los narcocorridos como en el estado de Michoacán o sanciones en municipios del estado de México como Metepec, como el propio Texcoco, Tejupilco, ¿no? También en otros estados como Nayarit, Chihuahua, Quintana Roo, Jalisco, donde van a imponer multas de hasta 900,000 pesos por cantar narcocorridos, me parece que es una medida extrema. Solamente para abonar al comentario que hice en la intervención pasada, me parece que el tema de los narcocorridos, si bien sí abona en ensalzar y enaltecer a los grupos criminales y a sus líderes, como lo vimos en el concierto de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex, haciendo alarde de imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, líder del Cártel Jalisco, sí los está promoviendo como figuras a las cuales los jóvenes sí aspiran, pero a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se puede comprar un arma en un Walmart o cualquier otra tienda de conveniencia, en México los jóvenes no tienen acceso a eso. Lo único a lo que se limitan es a ser presas de la delincuencia organizada, si es que éstas conviven en sus municipios o en sus estados, siendo presas de este silencio a cambio de que ellos gobiernen, y si en algún momento ellos quieren, salpiquen con algunas dádivas o algunos regalos como lo hacen el Día del Niño, el Día de las Madres, en Navidad, o cuando ocurre algún desastre. Creo que la subcontratación del destino del mexicano al crimen organizado está implícito en estas letras, en los que los jóvenes quisieran ser, pero no les alcanza para ser narcotraficantes como estas dinastías o estas familias. Insisto, creo que esta medida del gobierno, que lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que el interés no es prohibir, solamente aumentaría el consumo de estos narcocorridos y por ende pues seguiría propagando una subcultura quizás en lo oscurito, donde se empiezan a gestar nuevos conciertos o nuevos eventos para personas que quieran, ¿no?, entrar a esta gama musical, como en su momento pasó con Navándaro, ¿no?, con el rock and roll, es decir, que los jóvenes querían entrar y pues hacían este tipo de conciertos en el underground, digamos. Aparte, entiendo, es muy delgadita la línea, José Luis. Yo he visto el debate en redes sociales, quienes hablan de censura. O sea, ¿en qué momento estaríamos cayendo en censura? Yo creo que en eso, en el momento en que las propias plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music, quieran ya quitar de sus plataformas algo catalogado como narcocorridos, ya cuando las propias plataformas no permitan anclar este tipo de música, inclusive YouTube, videos relacionados con el crimen organizado, estaríamos hablando realmente de una sanción o de una censura generalizada en el ámbito musical. Ray, en ese sentido, entiendo, ya te ha tocado experimentar situaciones de esto. Cuéntanos, por favor. Sí, de hecho ya nos ha tocado tener música en plataformas digitales. También nos ha tocado de que nos llegan los mails inmediatamente prohibiendo ya las canciones que pues de cierta manera traen algún mensaje, se podría decir, o respecto a personajes que se dedican a la delincuencia organizada. Nosotros, como te digo, realmente lo único que hacemos es escribir, es dar un mensaje. No estamos diciendo nunca en las letras, vénganse, únanse a nosotros, jamás, al menos de nuestra parte, hemos puesto eso, o decir, háganse delincuentes, háganse esto, ¿no? Lo único que contamos es la historia que nos narran, les ponemos música, y ahí es donde te digo que la educación realmente pues se viene a veces desde la casa, y se podría decir, ¿te puede hacer una persona mal escuchando corridos? Jamás. O sea, yo no conozco a ninguna persona que
haya sido demasiado mala, digo, en tanto asesinos, violadores, y gente que dice, oye, yo me volví así por escuchar narcocorridos o escuchar corridos. Yo nunca he escuchado jamás eso y yo creo que jamás lo voy a escuchar. La gente realmente decide cómo comportarse y cómo vivir cada melodía que uno escribe. Ray, platícanos un poquito más de eso para quienes no estamos tan familiarizados, para quienes nos están viendo. ¿En qué momento compones para alguien en especial? No sé si es por encargo, si es por iniciativa. ¿Cómo se da esto cuando algún personaje aparece en alguna de tus canciones? Por ejemplo, las que ya te bajaron de las plataformas. Sí, nosotros trabajamos en demasiados eventos, que cada fin de semana viajamos. Entonces, se arrima a la persona al cual no solamente estoy hablando de gente que se dedique a la delincuencia o a eso, o sea, cualquier persona se puede arrimar a decirnos, oye, quiero que me cantes un corrido, quiero que me escribas un corrido. Entonces nosotros, pues, pedimos historia, ¿verdad? Oye, pues cuéntame algo de ti, cuéntame qué eres, qué haces. Hemos escrito canciones muy bonitas, de hecho también corridos que no tienen absolutamente nada que ver con la delincuencia. Entonces ahí cuando te platican, tú lo único que haces es darle una rima, se podría decir, y ponerle melodía. Realmente no te encariñas tú con las letras, se podría decir por pedimento. Realmente nosotros hacemos nuestra música y pues cuando nos piden canciones, se podría decir por encargo, pues las escribimos y pues adelante, esa es tu historia, la Claro. quieres plasmada en audio, en música, pues ahí está. Para buenos y malos, ¿no? Tal cual. Sí, o sea, para cualquier gente puede tener su corrido. De hecho, como quien dice, antes se decía, los corridos se le escriben a los valientes, ¿verdad? Ahorita mucha gente que se quedó con alguna vieja escuela, inclusive el corrido de Invasores, Laurita Garza, o sea, es una maestra de la escuela. No sé si conozcan el corrido, se llama Laurita Garza y se trata de una maestra, pero es un corrido demasiado conocido, demasiado cantado por acá en el norte del país. No hay quien no conozca el corrido de la maestra de la escuela y no tiene nada que ver absolutamente con eso. Se trata de una mujer que es valiente porque pues ya no estuvo con el que se iba a casar. Bien, bien, pues yo creo que en algún momento vamos a tener que escuchar un corrido para quienes andan documentando este asunto, ¿no, José Luis? Porque en tu caso llevas cuántos años también de cerca, platicando con los personajes que te comparten información, quienes están cerca de estos grandes capos, lo que te ha permitido escribir libros y demás. Ojalá que en algún momento, pues, por ejemplo, te hagan un corrido, ya lo estaremos escuchando. Pero más allá de esto, José Luis, ¿qué piensas? ¿Qué tanto abona realmente el prohibir esto en un combate a la delincuencia, en un combate a la inseguridad y además de lo que tanto se habla y de lo que tanto necesitamos? ¿Realmente abonará en algo o solamente es un debate, un distractor? No sé, ¿tú qué ves en ese sentido? Creo que es un buen debate de ideas, es un buen debate en cuanto a la semántica, en cuanto al texto, al contenido, pero no abona nada en cuanto a una solución firme para combatir la delincuencia organizada en México. Solamente quedaría en el discurso para saber si es bueno, si es malo. A esta discusión habría que agregarle también a la ecuación los cantantes de narcocorridos que sí cobran una suma cuantiosa por corridos por encargo. Es decir, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Ernesto Barajas de la agrupación Enigma Norteño. Tiene entre otros corridos El Flaquito, El Señor Iván, que ensalzan las actividades de los Chapitos, y ellos cobran $25,000 por corrido. Estamos hablando de sumas onerosas que también, pues en el discurso de ellos, de su ética profesional, al hablar o al ensalzar las actividades del crimen organizado, pues también ponen en riesgo a la población o son indolentes ante la situación que pasa en estados como Sinaloa, como Michoacán, como Tamaulipas, que históricamente han sido vejados y asediados por el crimen organizado. Entonces, más allá, insisto, de estas medidas punitivas que han establecido algunos gobiernos municipales y estatales, habría que preguntar y hacer estudios pues con personajes realmente que se dediquen a esta rama de la propia sociología, antropólogos, que también destinen recursos para saber si los narcocorridos han influido en las prácticas diarias de jóvenes como Sinaloa, si han preferido ir a clases, a aulas normales en las escuelas, o han preferido enlistarse y agarrar un arma para combatir a la incisión de la malliza o la chapista. Es decir,
hay muchas más preguntas más complejas que hacer que simplemente cancelar una música con tonada pegajosa, con requintos, que pueda ser pues de agrado para algunos en fiestas, simplemente para pasar un buen rato. Insisto, con lo que decía hace un momento, el tema del reggaetón puede ser igual de peligroso, porque ha habido balaceras, inclusive en conciertos de reggaetón o en festivales de música de rock. Lo mismo puede pasar en un concierto de narcocorridos, es decir, depende más del ambiente y de la clase de personas, sin ser clasista y sin distinguir, pero depende de la clase de personas con valores, inclusive en estadios de fútbol, con consumo de alcohol y sin consumo de alcohol ha habido eventos que han dejado muertos. Entonces, habría que, insisto, regular las medidas para crear más bien ambientes de seguridad que no propicien ambientes violentos para los asistentes. Aparte, en medio de una ambigüedad o confusión, no sé si estás de acuerdo, José Luis, porque por un lado dicen, no vamos a prohibir, está prohibido prohibir, eso es censura y demás, pero por otro lado, a nivel estatal ya se están tomando otras medidas, o sea, ni siquiera hay claridad en este sentido, ¿no? No hay una regulación a nivel federal, o sea, cada quien por separado, los estados o municipios o regiones han querido manipular pues los eventos del tema de narcotráfico, de narcocorridos vinculados a narcotráfico, como si eso fuera realmente un detonante para la violencia. También me parece que es un discurso un tanto hipócrita del Estado, siendo que históricamente ellos han tenido una connivencia con el crimen y con la delincuencia, es decir, cada vez más hay vínculos y nexos claros de gobernadores, por ejemplo, de Morelos, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, Américo Villarreal en Tamaulipas, Rutilio Escandón en Chiapas, Rubén Rocha Moya en Sinaloa, por favor, que tienen claros vínculos con el crimen organizado y a ellos no se les investiga, pero por otra parte sí está habiendo una fuerte corriente de discusión en torno a una música que puede o no gustar, que puede ser o no del gusto, del agrado del común denominador de la población, pero que están enfocados los esfuerzos en eso. También me parece una vía interesante para cambiar la tónica en cuanto a quién atribuirle responsabilidades del aumento del crimen organizado y, ojo, también del consumo incesante que hay del fentanilo muy recientemente en la República Mexicana. Ahora, gracias, José Luis. Ray, tú nos hablabas del asunto económico, toda una industria, todas las familias que viven de esto, en medio de esta ambigüedad en la que unos dicen que está prohibido, otros dicen que no, ¿qué tanto les ha impactado? No sé si ustedes ya lo están percibiendo, si hay en el ramo como ustedes como compositores, músicos y demás, ya se habla de este asunto, si están preocupados por lo que pueda pasar realmente. Ustedes viven de esto, Ray. Sí, o sea, nosotros realmente pues vivimos de la música. La música pues es variada, digo, podemos trabajar de cualquier, en cualquier estilo relacionado al regional mexicano, pero respecto a prohibir los corridos, que cantarlos. De hecho, hubo un tiempo aquí en Monterrey que había ciertos lugares donde no podrías cantar cierta clase de corridos porque apenas estaba la delincuencia demasiado mal en el 2010 aquí en Monterrey. Era cuando estaba el grupo de los Zetas demasiado fuerte. Entonces había zonas donde no podías cantar ciertos corridos relacionados, por ejemplo, a Sinaloa o al Chapo Guzmán. Entonces te acostumbras a poder trabajar sin hacerlo. Ahora, que los quieran prohibir, realmente yo creo que eso no va a quitar la corrupción que hay en el país, en las policías, en las carreteras, donde acá para el norte, Laredo, en Reynosa, Matamoros, está infestado de gente que ni siquiera tienen un radio para escuchar una canción. O sea, hay demasiada inseguridad. No solamente estoy hablando de la línea fronteriza, también hablas, por ejemplo, del estado de Zacatecas, que también allá hubo un tiempo de que realmente era considerado ya también uno de los más peligrosos. Obviamente, pues cada cartel tiene su zona, y te apuesto, casi creo, que ese tipo de gente ya no escucha esa música, porque me ha tocado trabajar, y me dicen, ¿sabes qué? No toques corridos, justamente con la gente que se dedica a lo mejor a trabajar en eso. ¿Sabes qué? No toques corridos, tócame otras canciones, por decir grupos, Intocable, Ramón Ayala. De hecho, hace tiempo en una fiesta detuvieron a Ramón Ayala, fueron los Cadetes de Linares. Esa fue una noticia muy sonada, y realmente ellos no hacen ni hacían
en nada respecto a los narcocorridos, lo único que cantaban era su música norteña y no tiene absolutamente nada que ver que hagan esa prohibición porque realmente eso no va a cambiar en nada. Bien, bien, Ray, pues estamos perfilándonos hacia el final de esta charla que ya verán va a ser viral y quiero preguntarte, José Luis, después de lo que hemos platicado, ¿qué reflexión te deja? ¿Realmente te decía esto va a abonar en algo? ¿Cuánto va a durar este debate? ¿Van a pasar unos días y como algunos otros temas quedará solamente ahí como para el anecdotario? ¿Qué es lo que estás avisorando en este sentido, José Luis? Yo creo que los narcocorridos permanecen, quizás van a ir cambiando y transformándose como ha sido históricamente la música. Recordemos que el corrido viene prácticamente de la Revolución Mexicana, cuando pues algunos músicos les cantaban inclusive a caballos, les cantaban a personajes pistoleros, alguna hazaña inclusive histórica que haya ocurrido en esa época postrevolucionaria también. Bueno, se empezaron a enmarcar ese tipo de situaciones en el ámbito musical. Creo que también han abusado algunos cantantes de narcocorridos, no solamente al propagar imágenes como, o ensalzar las imágenes del Mencho, de los Chapitos, de la Malliza, como en el caso de Peso Pluma, que fue impulsado por Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, este jefe de pistoleros del Chapo Guzmán, de los Chapitos, perdón, que trabajó también con el Chapo Guzmán, y que ahora ya está extraditado en Estados Unidos y que de alguna manera pues fue impulsada su carrera por el crimen organizado. Ese es un caso claro que muy probablemente vamos a seguir viendo en otros cantantes. Insisto, respecto a la prohibición, va a quedar solamente en el debate, en el diálogo. Es muy probable que muchos estados, como Michoacán, como Sinaloa, como algunas regiones del norte del país, como Baja California, quizás ciudades como Tijuana, sí impulsen estas medidas para de alguna manera salvaguardar un posible evento violento, quizás como a contención de daños. Yo lo veo así, vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas y si más bien el tema de prevención, el tema de seguridad por parte del gobierno federal, pues sea a seguir haciendo campañas en escuelas, en los medios tradicionales para evitar el consumo de fentanilo, hacer más campañas de desarme en municipios y en estados que tengan esta recurrencia, ¿no?, de personas que usan armas o artefactos explosivos. En fin, propagar esta cultura cívica y no incitar a que haya más violencia en el país. También aunado a la cultura norteamericana que gusta del tema de las armas y de las drogas, Juan. Bien, Ray Alanís, tú como directamente involucrado, que vives de este asunto, algunas canciones son tuyas, otras son covers y demás, ¿qué piensas de lo que hemos platicado? ¿Qué expectativas tienes o qué te gustaría que sucediera? No, pues, ¿qué me gustaría que sucediera? Me gustaría que sucedieran muchas cosas, obviamente. No me gustaría que por ejemplo, en mi estado, que es Nuevo León, empezaran también con eso de prohibir corridos. De hecho, la presidenta dijo en la mañanera que iban a tratar de hacer algo conjunto con las disqueras para poder hacer mejor música. Justamente también lo que dice el compañero, también la música de reggaetón, o sea, también atrae mucho a todo eso. Y no solamente eso, si te pones a escuchar realmente mucha música, si le pones atención realmente a mucha de la música, incluso hasta en música de salsa, hablan en respecto a guerras, hablan a esclavitud, hablan a muchas cosas. Simplemente la canción de Pedro Navaja se está hablando también de un asesinato. O sea, realmente la música, con lo que yo creo que se están enseñando es con el ritmo, pero obviamente sí nos llegó a pegar de cierta manera. Este fin de semana pasado hubo una tragedia muy, muy fea en Nuevo León, y realmente en el lugar donde sucedió no había música ni corrido ni norteña, había una música vallenata. Y dices, ¿por qué pasó? No lo sabemos. Realmente la música no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el país y pues respecto a la inseguridad que se vive. Bien, bien, Ray, pues muchas gracias. Pues estamos llegando ya a la recta final como tal. Muchas gracias a ambos. Antes de irnos, José Luis, Ray, me gustaría hacer esta dinámica muy breve. Después de lo que platicamos, después de lo que está sucediendo en el debate en redes sociales y demás, me gustaría que definieran en una palabra, en una sola palabra, esta plática que hemos tenido y la situación, el debate que se está dando. Voy contigo, José Luis, por favor. Definir en una sola palabra esto, yo diría
pues libertad. Al final del día se trata de eso, se trata de marcar cada uno de los actos que los ciudadanos hagan en una libre expresión. Yo me enfocaría en esa palabra, Juan. Libertad. Muchas gracias, José Luis. Ray Alanís, en una palabra, lo que hemos platicado y todo este debate que se ha dado. Pues en una palabra yo diría justamente también libertad, pero también podría decir que llegar a ser hasta ridículo lo que están proponiendo las autoridades. Ridículo. Bien, bien, Ray. Pues muchas gracias. Gracias a ambos, José Luis, te lo agradezco mucho. Libertad es la palabra como tú defines esto y por supuesto te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Gracias, Ray Alanís. Gracias a José Luis Montenegro, escritor, periodista, investigador en temas de crimen organizado, y también a Ray Alanís, cantante de regional mexicano de corridos bélicos, vocalista del grupo Poseído. Gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado en este episodio. ¿Qué piensan de los corridos bélicos, de estos corridos tumbados? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Creen que realmente esto influye en que los jóvenes o quienes los escuchan se suman a las filas del crimen organizado? ¿O solamente es un pretexto, dicen algunos, un distractor? Ya nos los dirán ustedes. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Será Viral. Por supuesto, le invito a que comente y a que nos haga favor de compartir este video. Pásela bien, por favor. Gracias.